Buenas tardes, gracias por estar en sintonía, el Noticiero Hechos. Llegamos al día jueves 30 de julio del año 2020. Gracias por estar pendientes siempre de la señal de Canal 12. Vamos a las informaciones de las últimas horas. Tenemos hechos nacionales e internacionales. Lo que usted necesita saber se lo vamos a informar a continuación, pero antes vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Como siempre, un gusto poder acompañarles en este espacio informativo. Como siempre, un agradecimiento especial para todas las personas que se conectan no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que también a través de nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Pese a que hay fecha para continuar las fases de la reactivación económica, el ministro de Salud advierte que todo dependerá del avance de la pandemia en el país. Le tenemos los detalles. Con el inicio de la fase 2 se reactivará el transporte público. Empresarios advierten de un incremento al precio del pasaje, mientras que el gobierno hace un llamado a abstenerse o les serán retiradas las unidades. El nuevo ministro de Hacienda hizo un llamado a los diputados para la pronta ratificación de los préstamos que servirán para enfrentar la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus. En la frontera La Achadura hay protestas. Importadores de vehículos se concentraron para denunciar que desde hace 5 meses no les permiten el ingreso de carros a El Salvador. En Estados Unidos, 21 estados se encuentran bajo alerta roja debido al incremento de casos de COVID-19. Los casos en ese país ya sobrepasan los 4.4 millones y más de 150,000 personas ya fallecieron. Iniciamos esta emisión con los hechos de las últimas horas, haciendo un enlace con la periodista Marcela Rivera, quien habló con el ministro de Salud sobre el nuevo decreto que presentó el gobierno, en el cual se contemplan las fechas para las fases de la reapertura económica. Marcela, buenas tardes. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió al decreto 32 presentado por el Ejecutivo, en donde se contemplan las fechas de las siguientes fases del plan de reapertura económica. Sin embargo, dijo que esto también depende de la evolución del virus en el país. Veamos el siguiente reporte. El gobierno ya brindó detalles de una posible fecha en la que dará inicio la segunda fase del plan de reapertura económica, en el que se tiene contemplado la reincorporación de las labores de las unidades de transporte colectivo, la operación de restaurantes y áreas de comida en espacios abiertos y cerrados, industria cosmética, entre otros. La fecha contemplada en el decreto número 32 para la segunda fase es el 20 de agosto. Podemos comprender que no depende de una fecha, sino que depende de la evolución de los casos que están sucediendo en el territorio. Otra cosa importante de mencionar es que dentro de los cambios que tiene a grandes rasgos este decreto, la apertura de ciertas actividades económicas que son fundamentales, como la apertura de las empresas que fabrican cartones y ciertas empresas relacionadas al plástico. Sin embargo, por el avance de COVID-19, el proceso de la apertura económica ya se postergó en 2 ocasiones. Y es que el coronavirus no da tregua. Se le consultó al ministro sobre los más de 2,000 entierros que se han efectuado con protocolo COVID y sostuvo que se aplica tanto a casos confirmados como sospechosos. Desde que inició la pandemia, todos los pacientes que tienen una letalidad se manejan bajo protocolo de COVID, precisamente para garantizar disminuir los contagios y sobre todo para disminuir la posibilidad que la población se exponga al tratar de querer realizar una ceremonia o una parte de un funeral en el entierro. En cuanto a la vacuna de Oxford, sostiene que aún se encuentra en la etapa de prueba y que el gobierno y un equipo de especialistas se mantienen pendientes de los avances para ser de los primeros países en adquirir la vacuna. Y es que recordemos que la segunda fase del plan de reapertura económica, en donde también está contemplado el funcionamiento de las diferentes unidades de transporte colectivo, está prevista para el 20 de agosto. Esta es mi información. Buenas tardes.
Y de acuerdo al decreto 32 del órgano ejecutivo, vamos a conocer a continuación las nuevas fechas para la reactivación de la economía. Tome nota, el 20 de agosto será la segunda fase, mientras que el 4 de septiembre la tercera. El 19 de septiembre la cuarta fase y la quinta fase está programada para el 4 de octubre. Y seguimos hablando de este tema porque el transporte colectivo es uno de los rubros que se va a activar en la fase 2. Sin embargo, hay discrepancias entre empresarios y el gobierno sobre el tema del precio del pasaje y también la compensación económica. Veamos. Lo que hoy le estamos pidiendo al gobierno y anunciando a la ciudadanía es que a nuestro regreso es casi seguro que va a haber un aumento a las tarifas. Si algún empresario llega a aumentar la tarifa, pues que se atreva, nosotros vamos a decomisar de manera inmediata las unidades. Si las condiciones de la pandemia lo permite, a partir del 20 de agosto se reactivará el transporte colectivo. Un aumento en la tarifa es el principal desacuerdo entre el gobierno y los empresarios, quienes sostienen que el cobro del servicio podría aumentarse un 100%, sobre todo si la Asamblea Legislativa no aprueba el pago de la compensación. La última prórroga venció el pasado 30 de junio. La tarifa que le hemos propuesto al gobierno es aumento de un 100%. O sea, en el urbano de San Salvador y al igual de los urbanos en todas las ciudades del país, tendría un costo de que el urbano vale ahorita 20 centavos y costaría 40 centavos. Los protocolos sanitarios a implementar y las regulaciones para operar al 50% son algunas de las razones por las que los transportistas insisten en un aumento al pasaje. La demanda de pasajeros estimamos que va a ser cerca del 50% de las unidades del transporte público que normalmente están circulando. En el aumento de costos, comprar aquellos aditamentos o accesorios necesarios para poder, digamos, sanitizar nuestras unidades. Y por el otro lado va a haber una reducción de un 50% de nuestros ingresos por el tema de distanciamiento social. El gobierno ha solicitado la aprobación del subsidio bajo dos condiciones. Uno, que se coloque GPS en las unidades y dos, revisiones técnicas vehiculares. El GPS en las unidades nos va a permitir garantizar que las unidades que circulen y que presten el servicio, a esas se les pague la compensación económica. Si no se realiza la revisión técnica vehicular, no se pueda refrendar la tarjeta de circulación. Mientras que los transportistas proponen que la compensación vaya directo al usuario. Pediríamos a la Honorable Asamblea Legislativa que el decreto que apruebe de compensación vaya dirigido a los usuarios del transporte colectivo de pasajeros y no al transportista, y que a nosotros se nos apruebe una tarifa técnica para nuestras operaciones. De acuerdo al titular de Obras Públicas, en los próximos días las negociaciones con el sector continuarán para acordar los protocolos que se utilizarán una vez iniciada la fase 2 de la reactivación económica. Para poder prepararnos incluso aún más de lo que hemos estado trabajando para la reactivación de la fase 2. Que hasta este día no hemos recibido de manera oficial un borrador o las líneas específicas y concretas referente a los protocolos que se van a implementar en el transporte colectivo de pasajeros. El transporte colectivo ha estado suspendido desde el pasado 7 de mayo. A la fecha, registran millonarias pérdidas de al menos 50 millones por mes no laborado. Y la última decisión del gobierno fue dejar de cobrar los 10 centavos por galón de gasolina, que eran parte del subsidio de los transportistas. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el nuevo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, urgió a los legisladores a la pronta ratificación de los préstamos por 550 millones de dólares del BID para paliar la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Además, manifestó que ya se están analizando medidas fiscales para recuperar la economía. El periodista Nelson Quinteros con el informe. De verdad que sería una lástima que nosotros perdamos una ventana de financiamiento tan importante como esta. Es la justificación del recién nombrado ministro de Hacienda Alejandro Zelaya ante la no ratificación de los legisladores para los préstamos valorados en 550 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 550 dividido en 3 créditos.
pero uno es el más urgente y sobre el que ellos quieren dirigir la discusión, que es el crédito de los 250 que vencen el 31 de julio y fecha de desembolso 5 de agosto. Los diputados alegan que darán sus votos media vez el gobierno explique el uso de ellos, pero el nuevo titular de Hacienda acota que para la ratificación no es necesario, porque esta es la fase de asignaciones presupuestarias. Ahora lo que vamos con ellos es a ratificar ese crédito. Entonces, cuando ratifican ese crédito, necesitamos 56 votos y también enumeramos indicativamente cuáles son los destinos del crédito, porque así están aprobados también por los directorios de los organismos multilaterales. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, asegura que es en la tercera fase que se explica detalladamente la línea presupuestaria y las instituciones a las cuales se destinará el dinero. Después hay una tercera fase, que hay que ir a una tercera votación, que no hemos llegado todavía, que es la asignación al presupuesto. Entonces ahí sí empezamos a detallar cuál es el específico del gasto, cuál es la línea presupuestaria que vamos a usar y qué institución, ¿verdad?, la va a ejecutar. Pero en este momento es ratificación. Y ante la deuda pública que tendrá el país por la pandemia del COVID-19, el funcionario dice estar analizando las medidas fiscales para que El Salvador se pueda recuperar económicamente. Descarta un aumento en el impuesto y se enfoca en la recuperación de los 2.000 millones de dólares anuales que pierde el Estado en ingresos tributarios. Con imágenes de Verábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. AES El Salvador le invita a conocer si es beneficiario al pago diferido de su factura de energía. Ingrese a aesmisdatos.com y consulte si aplica para poder pagar hasta en 24 cuotas, sin mora y sin intereses su factura. También AES le recuerda seguir las recomendaciones de salud y seguridad para que su vida siga brillando. Vamos a actualizar ahora los datos y casos de COVID-19 en El Salvador en el sitio oficial. A esta hora ya se contabilizan 16.230 casos confirmados y también hay 17.479 sospechosos. Es decir que, como las últimas semanas, los sospechosos están superando los casos confirmados. También hay otros datos como casos recuperados. Tenemos 8.233 personas que lamentablemente ya fallecieron. Tenemos 439 y casos activos tenemos 7.558. Y también tenemos, por ejemplo, esta nueva opción que da la tabla, el sitio oficial, importados varados, de los casos que se han ido confirmando de las personas que han regresado al país. Hay 1.393 casos a esta hora. Así parte de la actualización de los datos y casos de COVID-19. Luego tenemos el estado de los pacientes. En estado crítico hay 503 personas. En estado grave hay 1.076. Luego siguen los moderados, estables y los asintomáticos. También vamos a presentarles a continuación personas que están buscando donantes de plasma de quienes se han recuperado ya de COVID-19. Tenemos el primer caso de la paciente Francisca Guillén. Ella busca donantes del tipo A, RH positivo, y hay dos números telefónicos para poderse poner en contacto. Tenemos el 7810 1076 y tenemos el 71 90 06 29. Pero también tenemos otro caso que es el de Juan Carlos Cruz Espinosa. Busca donantes del tipo B positivo y el número telefónico para poder ayudar en este caso es el 72 27 38 78. Y también tenemos este tercer caso que es el de Jaime Antonio Peraza. Él busca donantes del tipo ORH positivo y aquí tenemos también el número telefónico de los familiares para poder ayudar y ponerse en contacto con estas personas. Tenemos al 77 03 15 75. ¿Congestión nasal?
Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Así es, Raúl, seguimos pendientes de qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima y es por eso que nos enlazamos con el meteorólogo Napoleón Galdames hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el reporte, buenas tardes. Este es el pronóstico del tiempo para este día jueves 30 de julio. Estamos influenciados por el ingreso del flujo del este ligeramente acelerado, transporta menos humedad desde el Caribe hacia nuestro país. Por esta razón, para esta mañana y gran parte de la tarde, cielo despejado con muy poca nubosidad, lo que va a provocar un ambiente bastante caluroso. Debido a la humedad que está ingresando, podría presentarse algunas precipitaciones, pero serán de baja intensidad, principalmente en la zona norte y algunos sectores del occidente del país. Gran parte de la zona central, zona oriental, sin precipitaciones significativas para este día. Eso sí, un ambiente muy caluroso para esta tarde y primeras horas de la noche. Zona central, zona occidental, máximo de 34 grados. Hacia la zona oriental, máximo de 37 y zona costera, máximos de 35 grados. Relativamente más fresco hasta en horas de la madrugada, con temperaturas mínimas que rondarán los 20 grados Celsius. Tenemos un sistema que se ha formado al sur de Puerto Rico, la tormenta tropical Isaías. Este sistema va con una dirección hacia el noroeste, con dirección hacia Florida. Muy pendientes de los pronósticos para los próximos días, nosotros les informaremos oportunamente si este sistema nos podría afectar. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Seguimos con más información de las últimas horas. Hoy representantes de la Coordinadora Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas mostraron su preocupación por la falta de atención a docentes y sus familiares durante la pandemia del COVID-19. Según manifestaron, se les está negando asistencia médica en los diferentes consultorios magisteriales, por lo que han tenido que recurrir a clínicas privadas. Además, piden atención para 22,000 maestros con enfermedades crónicas. El problema de la pandemia, ¿verdad? Y que para que no exista eso del policlínico de Zacatecoluca, es un edificio bastante grande que con facilidad puede haber un distanciamiento social. Sin embargo, siempre los mantienen en la calle, bajo un canopis. Imagínense con este sol que tenemos ahorita. Entonces, ¿les han dado razón de por qué está cerrado? Se supone que por el problema de la pandemia, ¿verdad? Y que para que no exista eso del contagio. ¿verdad? Imagínense si un maestro tiene algún otro tipo de enfermedad, primero se evalúa mentalmente si lo van a atender o no, porque realmente lo que le están dando prioridad se supone es a lo que es todo es COVID hoy. Vamos a un corte y ya regresamos con más información de las últimas horas. En más información de las últimas horas, las alcaldías también atraviesan una crisis económica. La recaudación de impuestos se ha desplomado a niveles que no se habían registrado. El periodista Ingmar Batres con el informe. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el centro de Mexicanos. La pandemia por COVID-19 tiene innumerables efectos colaterales. Uno de estos es la baja recaudación o casi nula de impuestos que tienen las comunas alrededor del país. Estamos hablando que algunas alcaldías reportan pues una recaudación de reducción al menos de hasta 80%, 60 o 70%. Un daño bastante grave para las economías de los municipios. Escuchemos a continuación a los alcaldes del área metropolitana de San Salvador, algunos jefes de edilicios y también uno del departamento de Cuscatlán sobre cuáles son los efectos que tiene la pandemia COVID-19 en la recaudación de tributos. La disminución haya caído en un 60%. Tuvimos el mes de abril que la recaudación cayó en un 70%. El mes de junio, es decir, la recaudación cayó en un 60.5%. Eso implica una reducción bastante drástica en la recaudación de las tasas e impuestos. Estos días hemos visto afectado el funcionamiento de la alcaldía municipal
el cual las obras se han tenido que detener, el cual incluso los pagos de MIDE se han tenido que detener y ellos por lo tanto nos han tenido que estar cobrando. De igual manera también hemos tratado la manera de que los bonos que se dan en el mes de junio se han detenido. Vamos a tener que pagarlos en estos últimos días que tenemos. En el mes de mayo 2020, respecto del mismo mes del año 2019, se nos cayó un 77%. En el mes de junio, que ya hubo una medio apertura, fue un 58%. Subsistimos prácticamente del fondo FODE que manda el Estado, el gobierno. Realmente San Pedro Peulapán es un pueblo dormitorio donde los tributos son bien mínimos, ¿verdad? Y con esto pues prácticamente yo estoy a cero. Pero ¿cuáles son las opciones que tienen estos municipios para lograr recuperarse, al menos económicamente, de ese impacto? Escuchemos nuevamente. Estamos haciendo esfuerzos bastante fuertes. Déjenme decirles que la poca empresa que tenemos acá, hemos hablado con ellos y ellos también nos están echando la mano, pues, ¿verdad? No han dejado de pagar sus impuestos y eso es parte del acercamiento que hemos tenido con ellos y eso en alguna medida también nos ayuda a paliar. Gracias a Dios los han podido autorizar a que utilicemos del FODE desde el 25 completo para poder pagar planillas y todos los gastos de energía y todo. Si no, no pudiera salir, les soy sincero. Pero gracias que han dado esa facilidad, estamos subsistiendo, ¿verdad? Muy bien, a la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos acerca de este efecto que tiene la pandemia en las municipalidades y cómo afecta también los proyectos que éstas tenían en marcha. Desde Mexicanos, regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar, gracias por tu reporte. En este momento vamos a enlazarnos con el periodista Jonathan Orellana hasta la frontera La Achadura, donde a esta hora se desarrolla una protesta. Adelante, Jonathan. Buenas tardes, amigos televidentes y amigos en estudio. En efectivo me encuentro acá en lo que es frontera a La Achadura, en el departamento de Aguachapán, donde comentarles de que este día los importadores de vehículos americanos se han manifestado solicitando a la aduana de que deje ingresar lo que son sus vehículos. Escuchemos declaraciones de algunos de los propietarios de las empresas importadoras. Estamos aquí manifestándolos como señores importadores de aquí de El Salvador, ya de que nadie los escucha, pues, y hemos tomado esta medida para ver si los escuchan o no los escuchan, porque ya tenemos 5 meses de que nadie les da una salida, pues, y nuestras cargas están allá en Hidalgo, y tenemos conocimiento de que no hay nadie que los ayude, pues, y necesitamos que los ayuden, porque no podemos tener allá las cosas, porque todos se están robando. Amigos televidentes, comentarles también de que se hizo presente el administrador de la aduana terrestre La Achadura, quien dialogó con los importadores y esto fue lo que les dijo. Los vehículos junto con los motoristas no están en El Salvador. Igual, los países como Honduras han hecho sus gestiones para traer a su gente y no han pasado por aquí. Y los que están aquí lo saben. Esta es la información que tengo desde esta zona fronteriza en el departamento de Aguachapán. Regreso hasta los estudios principales. Buenas tardes. Y lastimosamente este día se conoció del fallecimiento del fotógrafo oficial de la Asamblea Legislativa, quien cariñosamente era conocido como Don Tito. Este día la Asamblea Legislativa informó del fallecimiento del señor Roberto Ayala Portillo, quien era conocido en el mundo del periodismo y de la fotografía como Don Tito. Se desempeñó por más de 30 años como el fotógrafo oficial de la Gerencia de Comunicaciones de la Asamblea, dando cobertura al menos a 10 legislaturas continuas, entre ellas la Asamblea Constituyente de 1983, también a las distintas actividades de las comisiones de la Asamblea, actos protocolarios y oficiales. Debido a su destacado trabajo fotográfico, fue galardonado en múltiples ocasiones. Como Red Salvadoreña de Medios, externamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Don Tito.
Recuerda que para poder ahorrar de forma eficiente debes comprar únicamente lo que realmente necesitas. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Y seguimos con más información de las últimas horas. Vamos a ver las siguientes imágenes de un accidente de tránsito. El conductor de este vehículo tipo Pickup resultó lesionado tras perder el control e impactar contra un poste del tendido eléctrico. Esto sobre el kilómetro 38 de la carretera que de San Juan Opico conduce a Quesaltepeque. Al lugar llegaron socorristas para auxiliar al lesionado y trasladarlo a un hospital. El tramo fue cerrado por varias horas mientras los trabajadores de la compañía eléctrica inspeccionaban la zona y también reparaban los daños. Se desconoce si el conductor de este vehículo manejaba bajo los efectos del alcohol. Inicialmente fue un accidente de tráfico. Una persona se conducía en un pickup a una excesiva velocidad, se fue a estrellar contra un poste del tendido eléctrico, el cual lleva cables primarios. Entonces la persona pues inicialmente quedó lesionada y atrapada. Entonces al llegar al lugar ya estaba personal de Cruz Verde, entonces se les apoyó en liberar a la persona, luego pues fue trasladada al hospital de Santa Tecla. Y miembros de la Coordinadora Sindical Salvadoreña se concentraron frente al Monumento a los Mártires sobre la 25 Avenida Sur para conmemorar los 45 años de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en la que 13 estudiantes de la Universidad de El Salvador fueron asesinados. Estamos conmemorando el 45 aniversario de la masacre del 30 de julio de 1975. Este hecho histórico no puede quedar en el olvido. Nosotros creemos de que la lucha todavía continúa vigente por lo que lucharon estos compañeros y compañeras que cayeron. Ahora las circunstancias nos llevan a pronunciarnos ante las diferentes problemáticas que existen en el país. No se han resuelto, por ejemplo, los crímenes de guerra. Hace 4 años que se declaró inconstitucional la ley de amnistía, pero no se ha juzgado ni se ha condenado a ninguno de los criminales de guerra. Vamos a cambiar completamente de información y les presentamos el siguiente caso. La emergencia por el coronavirus tiene muchas familias reinventando y una de ellas la encontramos en Soyapango. Se trata de una pareja de esposos que decidió construir en unidades del transporte colectivo una especie de barrera para evitar contagios de COVID-19. El periodista Julio Guevara con el informe. Los encontramos al interior de un autobús creando un diseño que en cuestión de días se volvió cotizado entre propietarios de autobuses y microbuses. Son los integrantes de la familia Sánchez Amaya que ante la falta de empleo formal por la pandemia del coronavirus decidieron emprender fabricando lo que ellos llaman cabinas de bioseguridad. El diseño de los buses es cuadradito, que también esa idea tenemos para las coaster, pero aquí el empresario, el dueño de la coaster, él dijo que así lo quería y así se lo hicimos, pues claro, nosotros siempre hemos trabajado a la decisión del cliente. Por años se han dedicado a la decoración, arte que nadie busca hoy en día. Mayra y su esposo se quedaron sin contratos. Tremendo, porque tienen 2 bocas más que alimentar. La necesidad los hizo pensar y pensar. Y en una noche de insomnio se les vino a la cabeza crear estas cabinas, teniendo en cuenta que el sector transporte deberá cumplir una serie de medidas de prevención cuando regrese a prestar servicio. Esta es una forma de que nosotros esperamos que tanto el sector transporte nos tome en cuenta y como el gobierno vea que nosotros tenemos necesidad de salir adelante y de que el transportista vea que su motorista va a andar cuidado, la población va a andar con los cuidados. Lo positivo de todo es que la familia emprendedora ha encontrado apoyo. Varios empresarios comenzaron a solicitar las cabinas de bioseguridad. Irma de León fue una de las primeras en dar el voto de confianza.
sus microbuses lucirán diferentes en unos días. Asegura que si bien es cierto, los conductores deberán portar mascarilla, no está de más impulsar medidas adicionales, pensando en la prevención general del coronavirus. Sabemos que un día vamos a salir a trabajar, entonces nosotros queremos estar equipados desde ya para que no sigamos, ¿verdad?, contaminándonos más. Varias unidades que están prestando servicio a empresas privadas ya andan así, gracias al trabajo de estas personas. Álvaro maneja un autobús encerrado entre paredes acrílicas. Dice que se siente raro, pero vale la pena. Porque acuérdese que nosotros como conductores transportamos miles de usuarios, ¿verdad? Y no sabemos de que puede ir gente con gripe o que alguien destornude. Y pues si yo me contagio, llevo el contagio a mi familia. Entonces es una buena opción, yo me siento muy seguro. Una idea que esta familia originaria de Soyapango maduró ante la necesidad de generar ingresos. Y vaya que no fue en vano. La emergencia por el coronavirus los hizo reinventar y le apostaron a una medida que muchos han comenzado a ver necesaria, teniendo en cuenta que según las autoridades de salud, autobuses y microbuses son focos de contagios. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Vamos al espacio de la entrevista y Noticiero Hechos. Hoy, tal como se los mencionamos antes de ir a la pausa comercial, nos acompaña Mónica Ayala Guerrero, quien fue nombrada, por cierto, recientemente como Directora Nacional de Medicamentos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, recientemente nombrada el día de ayer. Bueno, coméntenos líneas de trabajo que va a tener en esta institución, a qué le estará apostando durante su gestión en la Dirección de Medicamentos. Pues actualmente desempeñaba el cargo de dirección ejecutiva, he estado a cargo de toda el área técnica de la dirección, he hecho muchos cambios en esta y actualmente ya presido como directora nacional. Pues gracias a la confianza que el presidente ha depositado en mí, pienso seguir impulsando la dirección para que demos un salto de calidad. Actualmente somos el ente regulador modelo de la región a nivel de Centroamérica, somos el ente más fortalecido, entonces busco lograrlo calificar como nivel 4 y estar al nivel de agencias importantes como Anvisa en Brasil, INVIMA en Colombia, FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México, y traemos muchos planes y muchas proyecciones para poder dar un salto de calidad y poder seguir regulando sin entorpecer el comercio y a la vez impulsando a la industria farmacéutica, a la industria cosmética, a la industria higiénica. Entonces, básicamente es continuar la línea del presidente, tener un gobierno inteligente, un gobierno amigo e impulsando la economía desde donde nos corresponde. Usted era parte de la institución, entiendo. Sí, yo ya era la directora ejecutiva desde hace un año, que era la encargada de todo el área técnica operativa. Y ahora soy la directora nacional y la directora ejecutiva. Tengo ambos cargos y básicamente ya llevo la parte administrativa y la parte ejecutora. Hablando del contexto de la pandemia del COVID-19, hay varios proyectos en esta institución y que se han dado a conocer en los últimos días. Por ejemplo, usted nos explica y recientemente se dio a conocer que los usuarios podrán gestionar trámites de visados y permisos especiales de importación en línea. De hecho, la Dirección Nacional de Medicamentos ha sido vital durante esta pandemia, pues hemos velado por la calidad, seguridad y eficacia de muchos de los medicamentos e insumos médicos que han sido utilizados en el contexto de esta pandemia. Y somos vitales también para lo que viene, que es la reapertura económica, debido a que por nuestro centro de importaciones pasarán insumos necesarios como las mascarillas, los guantes, los termómetros infrarrojos, higienizantes, alcohol gel, que son necesarios para poder llegar a la reinserción económica y poder prevenir también esta enfermedad por la que estamos atravesando. Actualmente, gracias a la cooperación con USAID, hemos logrado hacer y desarrollar en corto plazo un sistema informático en el cual, a través del portal en línea, que lo pueden ingresar a través de la página de la Dirección Nacional de Medicamentos, irse a descargas a nivel del área de importaciones y ahí bajar el manual de cómo van a poder de ahora en adelante solicitar sus permisos especiales de importación o visados.
para que ya no tengan que referir todo a un correo electrónico, sino ir poniendo a través de esta plataforma los papeles necesarios para que se pueda llevar este visado especial y a la vez dar un seguimiento de su solicitud en tiempo real para evitar tiempos de espera, colas, aglomeración y a la vez también participar en esta prevención contra el coronavirus, evitando que hagamos traslados innecesarios o que haya aglomeramiento de personas. Entonces, es muy importante el apoyo que hemos recibido a nivel internacional para poder hacer esto y estamos dispuestos a seguir innovando y a seguir haciendo las cosas por un mejor El Salvador. La verdad, la iniciativa del presidente es eso, ser un gobierno hermano, un gobierno que luche por el pueblo salvadoreño y eso es lo que queremos hacer y desde la dirección lo haremos. También entiendo que ya está disponible un reglamento técnico para el uso adecuado o también la verificación de las mascarillas. Esto en el contexto siempre de la pandemia del COVID-19. Sí, de hecho, también durante la pandemia lo desarrollamos de la mano con el Organismo de Certificación Salvadoreña y de Reglamentación Técnica, o SARTEC. Actualmente en El Salvador no hay un laboratorio que produzca mascarillas de uso médico. Entonces desarrollamos, no había ni una guía a nivel centroamericana que pudiéramos echar a andar para poder desarrollar un laboratorio propio de insumos médicos. Entonces se trabajó de tiempo récord también durante la pandemia un reglamento técnico salvadoreño que ya fue publicado en el Diario Oficial el día 16 de julio. Entonces ya con este reglamento, quienes quieren tener un laboratorio para fabricar mascarillas de uso médico, tienen que descargar el reglamento, verificar lo que se solicita, preparar las instalaciones y de ahí solicitar a la Dirección Nacional de Medicamentos que podamos hacer la inspección para poder avalar un laboratorio con buenas prácticas de manufactura para mascarillas de uso médico. Esto, como ven, va a mejorar la capacidad del país, el acceso a los insumos y a la vez fortalecemos nuestra industria salvadoreña. Ya vamos a poder fabricar nuestras propias mascarillas de grado médico y utilizarlas aquí a nivel del país y a la vez los que lo hagan y cumplan los requisitos van a poder tener registros y certificados para poder exportar. Entonces, si lo vemos desde este punto, mejoramos la economía desde la industria farmacéutica, desde la industria médica. Entonces, ya podremos tener un salto a la región y la Dirección Nacional de Medicamentos es de las más fortalecidas a nivel de Centroamérica. De hecho, somos el que tiene un puntaje mayor según OMS a nivel de la región. Entonces, los que produzcan mascarillas y tengan certificados nuestros podrán exportar al resto de la región de Centroamérica. Y ya han solicitado algunos productores de mascarilla permisos. Ya tenemos uno que está solicitando y que ya por confidencialidad y protección de datos no digo los nombres, pero yo sé que a corto plazo ya van a poder desarrollar este laboratorio y los estamos apoyando e impulsando e invito a todos los que quieran cumplir con los requisitos que lo hagan. Actualmente sabemos que vamos para largo plazo con el uso de la mascarilla y la economía a nivel mundial se ha mantenido gracias a la industria farmacéutica, a la industria higiénica. Actualmente es lo que más se está comercializando. Por eso vemos muchos emprendedores o muchas personas que no se dedicaban a esto que ahora lo están haciendo. Entonces los invito, si quieren tener un laboratorio con fabricación de mascarillas de uso médico, descarguen el reglamento y sométanse a todo lo que la Dirección Nacional de Medicamentos hará para poderles autorizar las buenas prácticas de manufactura y su laboratorio. Hablando siempre de esta transformación, también la Dirección Nacional de Medicamentos recientemente informó que ha puesto a disposición códigos QR, esto para el registro de medicamentos, cosméticos, higiénicos y también dispositivos médicos. Sí, de hecho nuestras licencias han cambiado, ya tienen un código QR en la parte superior donde ya se va a poder escanear y descargar el certificado en nuestra página. Entonces cada vez estamos tratando de transformar nuestra institución, tenemos que dar un salto de calidad, no podemos seguir siendo el típico país que hace todo de último. Y yo con orgullo digo que la Dirección Nacional de Medicamentos está en un nivel superior en la región y pues estoy muy orgullosa de trabajar con el equipo y de trabajar en esta institución y pues dejar los legados que puedas, o sea, no puedes pasar por un lugar sin dejar tu huella. Y traigo ahí unos planes que quiero echar a andar y en el tiempo que permanezca en la institución, ver que esto se desarrolle y al estar también lejos de la institución, ver cómo dejaste esa semilla
que da frutos. En el caso de ustedes, ¿pueden realizar estudios o verificación de precios de mercado en productos, por ejemplo, o en también cuestiones que son necesarias durante esta pandemia? Hablamos, por ejemplo, del precio de las mascarillas, el alcohol gel y otros insumos, porque muchas personas están denunciando, y también otros medicamentos que se incrementa el uso durante esta temporada que estamos de COVID-19, que aumentan los precios. ¿Ustedes pueden hacer esa verificación? Según la ley de medicamentos, en el artículo 58 nos habilita para poder velar por el precio máximo de los medicamentos. Nosotros tenemos acceso, según la ley, a poner un precio de venta máximo a los medicamentos. Para los productos como insumos médicos, las mascarillas, los termómetros, alcohol gel, que son otro tipo, son productos cosméticos, el alcohol gel en sí o productos higienizantes, como son de uso por la población, sí le compete a la Defensoría del Consumidor poner un precio máximo a estos, pues la ley a nosotros solo nos habilita, como te digo en el artículo 58, velar por el precio de los medicamentos. Entonces ya es un trabajo en conjunto que tenemos que desarrollar con la Defensoría del Consumidor y estamos abiertos a las denuncias. Sí es cierto que aún en momentos de emergencia se tratan de lucrar muchos de la necesidad de estos insumos. Entonces, denúncienos a través de nuestra plataforma, hagan denuncias también a través de la Defensoría del Consumidor y nosotros con todo gusto vamos a hacer un operativo conjunto para poder supervisar. De hecho, hemos tenido bastantes operativos en conjunto durante la pandemia para velar por que no haya abuso, ni acaparamiento de las mascarillas ni el alcohol gel, que son insumos esenciales que todos estamos utilizando. O sea, ya nuestra cultura cambió, ahora nadie se encuentra sin una mascarilla, nadie anda sin un botecito de alcohol o alcohol gel, donde quiera que vamos lo llevamos, entonces son insumos necesarios. Y sí, la dirección colaborará con la Defensoría del Consumidor para velar porque no haya un abuso de los precios en esta área, pero como tal, mascarillas, alcohol gel, higienizantes, sí le compete a la Defensoría del Consumidor fijar un precio de venta. Es decir, que durante la pandemia, la Dirección Nacional de Medicamentos se ha enfocado en términos generales a agilizar los procesos de entrada de los medicamentos y además verificar la calidad de los mismos. Sí, eso es cierto. Nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos velamos por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, de los insumos médicos, de los cosméticos, higienizantes, sanitizantes, entre otros, y velamos porque su importación sea lo más ágil. También aquí es importante recalcar algo. Tenemos un 352% de aumento de importaciones durante lo que va del año. Estamos trabajando al máximo. El Departamento de Importaciones, los chicos a los cuales felicito que trabajan de una manera increíble, no tienen un día libre desde que comenzó la pandemia. No han conocido un día de la madre, un día del padre. De verdad están trabajando los fines de semana en horarios extendidos. Estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo, pero sí tenemos una sobresaturación increíble del proceso de importaciones. Llevamos más de 1.300 importaciones especiales de insumos y muchas veces dicen, pues en redes o algo, es que la dirección se atrasa, es que la dirección bloquea, es que los permisos no salen. Si todo está en orden, nosotros podemos agilizar estos procesos, pero un proceso de importación no es como que solo relleno una página o doy copy-paste a algo. Nadie va a viajar del país con un pasaporte vencido. O sea, todos preparan su pasaporte si van a viajar. Entonces, igual es un permiso. Si van a importar algo, por favor, prepárenlo con tiempo. Desde el momento que compren las cosas, inicien el proceso de importación, porque estamos sobresaturados y, sin embargo, estamos tratando. La ley nos habilita un periodo de 10 días para poder dar un permiso de importación. Estamos tratando de sacarlo en 5 días, siempre y cuando nos den todo en orden. Pero hemos alertado. La mayoría de personas que están importando no se dedicaban a importación. Eran gente que tenía agencias de publicidad o agencias de venta de llantas o de repuestos y ahorita se están tirando a este área. Entonces muchos no conocen los requisitos. Entonces les pido que por favor, si necesitan orientación, la dirección está con puertas abiertas a poderlos orientar, a poderles guiar cómo hacerlo. Hemos alertado también muchos certificados falsos a la hora de querer importar insumos. Entonces, como ven, es un trabajo bastante delicado porque no podemos dejar entrar
cualquier producto que va a ser usado para la población. Entonces sí estamos tratando de agilizar, pero necesitamos que nos entreguen todo en orden. Por eso la plataforma en línea, ¿qué les vamos a pedir? La solicitud llena, completa, pero la mayoría no pone ni el sello, no pone ni para qué es el producto, no pone ni qué es el detalle del producto. Necesitamos copia de la factura, copia de los certificados, fotografías de los productos. Alguien nos decía, ¿y por qué tanto lío con un termómetro? ¿Por qué no lo dejan pasar? Señores, los termómetros son los que van a tomar la temperatura afuera de una empresa, y si no te mide temperatura, van a estar un montón de febriles dentro de una empresa contagiando. Entonces sí debemos de velar por la calidad y seguridad, porque dejar pasar algo malo puede implicar daño para la población. Entonces sí estamos comprometidos a este cuidado de la población, y tenemos que revisar que lo que usted le vendieron y está importando no tenga alertas internacionales. Ha habido alertas de termómetros que no miden arriba de 34 grados. Imagínense, son los que quiere alguien importar porque los halló más baratos o porque lo engañaron. Entonces, es un trabajo muy delicado, o sea, y sí extenso. Por lo que les pido que por favor hagan todo con tiempo y cuenten con nuestro apoyo. Si todo está en orden, las cosas van a salir de la manera más ágil posible. Mónica, en varios países se habla de la vacuna del COVID-19, que varios países ya están trabajando en esto, y en algunos lugares, por lo menos los primeros ensayos, están dando resultados. Es decir, que bajo su explicación y este contexto, esto debe pasar por la Dirección Nacional de Medicamentos con el acompañamiento también del Ministerio de Salud. De hecho, sí, nosotros somos los encargados también de velar por la liberación de lotes de la vacuna y por la calidad y seguridad para la población. Aquí es un trabajo en conjunto. Si digamos, la mayoría de vacunas están en fase experimental en el mundo, sin embargo ya van muchas muy avanzadas, como el laboratorio de Moderna en Estados Unidos, la vacuna que está desarrollando AstraZeneca con Reino Unido, con la Universidad de Oxford. Entonces sí, ya van muy avanzados. Entre otros, una vacuna que también se está desarrollando en China. Entonces, cuando ya vas muy avanzado, ya hiciste pruebas en animales, después en humanos, ya se está viendo que logran generar anticuerpos, entonces la vacuna ya está en proceso de pasar a la última fase, que dura más o menos un año, y ver qué resultados tenemos sobre la población. Entonces aquí es un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, que es parte del Ministerio de Salud, porque tenemos que velar por un protocolo en el cual se va a introducir la vacuna. La Dirección Nacional de Medicamentos velará por la seguridad y calidad de esta vacuna en la población y la eficacia, porque puede ser segura, mas no eficaz. O sea, que no te desarrolla anticuerpos. Entonces nosotros tenemos que velar todo eso, y es un trabajo en conjunto. Y de hecho, actualmente, desde febrero, a mí me correspondió eso, estar tratando de contactar a nivel mundial a todos los productores de la vacuna, porque el presidente ha luchado porque tengamos lo mejor como país y nos lo pidió desde el inicio. O sea, tenemos que estar en fila, siempre adelante, buscando lo mejor para El Salvador. Entonces, actualmente yo he estado en el grupo que está desarrollando y teniendo los acercamientos con la industria a nivel mundial. Hemos estado teniendo videoconferencias y llevando de la mano esto. Entonces sí les digo, El Salvador está siendo considerado para esto, no nos quedaremos atrás, y se acordarán que en unos días lo vamos a estar hablando, porque sí hemos estado velando por esto, todo bajo un protocolo establecido, y sí, como lo mencionó, con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Comité de Ética Nacional y la Dirección Nacional de Medicamentos. Porque no es que vamos a experimentar y hacer daño en la población, sino llevar una calidad y seguridad con todo lo que usemos. Mónica, antes de finalizar la entrevista, mensaje para la población, ¿qué podemos esperar de esta gestión? Básicamente, seguir confiando en que como gobierno del presidente Nayib Bukele vamos a dar lo mejor por la población, velar por dejar una institución limpia, una institución que vele por la calidad y seguridad de todos los medicamentos, insumos médicos, cosméticos, higiénicos, sanitizantes, porque es mucho el rubro que vela la dirección, pero de verdad dejarles claro que esta institución trabajará y seguirá trabajando para el pueblo salvadoreño, enlazándose con todo el Sistema Nacional de Salud y tratando en todo momento de regular sin entorpecer. Regular no es entorpecer. Y estamos velando por mejorar desde nuestro ámbito
la economía y a la vez cuidar la salud de la población, que es lo más importante. Mi bien tutelar es la salud, entonces tengo que cuidar que esta institución vele por la calidad de todo lo que llega al pueblo salvadoreño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. De los espectáculos, y así finalizamos la emisión de Noticiero Hechos de este día jueves. Queda usted debidamente informado. Vamos con Celida Magaña. Gracias, Raúl. Así concluimos esta entrega informativa. Como siempre, un placer haberles acompañado y le dejamos la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12. Por nuestra parte es todo. Será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.